Bienvenidos a una nueva emisión del programa José Obdulio, que pasa por Cable Noticias a las 8 de la noche todos los domingos y se repite con una generosa inclusión en la parrilla del canal durante toda la semana. Tengo 3 temas para tratar con ustedes hoy, para ilustrar un poco y para analizar. El primero, las FARC pusieron la bomba en Caracol. Óiganse bien, oigan bien, las FARC pusieron la bomba en Caracol. Oigamos al presidente Santos informando sobre el hecho y luego de que escuchemos al presidente Santos, quiero contrastar con lo que se dijo por parte de medios de comunicación, particularmente medios de comunicación y alguna dirigencia política, para que reflexionemos, para que aprendamos, para que entendamos cómo se debe leer a esa serie de personajes. Personajes que siempre se enfrentaron al presidente Uribe, personajes que denigraron del presidente Uribe, personajes que calumniaron al presidente Uribe, personajes que se opusieron a la política de seguridad democrática, personajes que siguen intentando dividir al presidente Uribe y al presidente Santos, que pretenden hacer un contraste entre la política de seguridad democrática del presidente Uribe y la política de seguridad democrática del presidente Santos, que es la misma política. Veamos el video. De acuerdo con varios correos electrónicos extraídos de los computadores encontrados en el campamento del abatido Mono Jojoy, el líder guerrillero felicitó al secretariado de las FARC por el atentado. Camaradas del secretariado, fraternal saludo. Primero, felicitaciones a los que le movieron el piso a JMS con la pequeña bomba a la sede de Caracol. Esas son las estratégicas. Víctor Julio. Queda claro que la bomba que pusieron al lado de Caracol fueron las FARC. Inicialmente había dudas, no estaba totalmente establecido, aunque las investigaciones que había adelantado el CTI y la Fiscalía mostraban cada vez más que eran las FARC las responsables. Pero creo que esto confirma esa investigación. El presidente Santos reveló que en el mismo correo, alias el Mono Jojoy, critica a los gobiernos de la región por apoyar la lucha contra el terrorismo, por lo que Santos aseguró que el grupo insurgente ya está muy aislado. Y esto de UNASUR, que fue el intento que aquí confirma que estaba todo planeado para que cuando dijeron que querían hablar en UNASUR, lo querían hacer para ver cómo rompían ese aislamiento, y por fortuna UNASUR, en forma unánime, rechazó esa posibilidad. Estas afirmaciones las hizo el presidente Santos durante el 8º Acuerdo para la Prosperidad que se llevó a cabo en Ibagué este sábado. Hay personajes de la vida política colombiana y de la vida pública colombiana, sobre todo informadores, que mantienen este criterio. Primero, eximir siempre de responsabilidad de las actividades terroristas a las FARC. Segundo, intentar, además, crear una curiosísima situación, que existe una organización de extrema derecha en Colombia que además es terrorista y que no sé si están pensando en Salvatore Mancuso, por ejemplo, o si están pensando en Carlos Castaño, o en quién diablos están pensando, personajes que están o muertos, o dados de baja por el Estado, o capturados, casi todos ellos extraditados. Miren ustedes cómo fue el debate sobre el tema del cual el presidente Santos nos acaba de dilucidar la realidad. El tema sobre el cual el presidente Santos nos acaba de decir fueron las FARC. Entonces, leamos uno solo de los periodistas colombianos, una gran escritora y gran columnista del periódico El Colombiano, Cristina de Toro. Cristina de Toro nos cuenta, después de hacer un análisis, que estos señores a los que se refiere ella y de los cuales yo voy a hacer las citas, pretendieron prácticamente orientar la investigación hacia el presidente Uribe, y qué pena, incluso hacia mí, es que por la comisión de un delito de esa magnitud, contra el más grande luchador contra el terrorismo en Colombia, contra el más grande luchador por la libertad de los colombianos, estos señores insinuaron que había tenido responsabilidad. Y además unas tonterías, una falta de lógica y de sindéresis que ustedes no lo van a poder creer.
Y es muy bueno traerlo hoy, porque como el presidente Santos acaba de informarlo hoy, o tal vez ayer, entonces es bueno que refresquemos la memoria. Dice Cristina de Toro lo siguiente, o nos recuerda. La senadora Piedad Córdoba, respecto a la autoría de tamaño crimen, de lesa humanidad, de terrorismo, dice: el carro bomba no lo puso nadie distinto a la derecha del país, que está apoyada en militares y paramilitares y en una especie de intelectualidad que cree que sobramos quienes no estamos de acuerdo con la guerra. Yo creo que debiéramos dedicarnos a leer y leer y leer este tipo de afirmaciones para que nunca más les creamos absolutamente ningún análisis sobre la realidad de los hechos. Y oiga lo que dijo, por ejemplo, el inefable Ramiro Bejarano, exdirector del DAS. El inefable Ramiro Bejarano, exdirector del DAS, dijo: los autores del atentado son, comillas, los poderosos que dejaron el poder. Los poderosos que dejaron el poder, está hablando del 13 o el 14 de agosto de 2010, es decir, el presidente Uribe y los ministros del presidente Uribe y los ex jefes de las fuerzas militares que acompañaron al presidente Uribe. Los poderosos que dejaron el poder y solo creen en gritos, en los sapos y en los informantes y las armas. Los sapos son para él las personas que bondadosamente, patrióticamente, valientemente denuncian a los criminales. A eso se refiere él. Y oigan ustedes otro inefable individuo, Felipe Lleras. Nos recuerda Cristina de Toro que el señor escribe: ¿a quién benefició la bomba? Y ella reclama, vaya titular, como si una bomba pudiera beneficiar a alguien, dice Cristina de Toro. Dice que el que no se le haya atribuido la tal bomba a las FARC nos hace pensar que detrás de este atentado podrá estar algún grupo de ultraderecha que quería mandar un mensaje. Esta gente pretendió orientar los puntos de vista y la opinión pública colombiana durante los últimos 8 años. Con razón nadie les hizo caso. Con razón hubo 9 millones de votos contra este tipo de sandeces. Ella remata, Cristina de Toro: los ejemplos anteriores son simplemente una muestra de la malquerencia de los opositores del expresidente Uribe, que al dejar insensatamente sembrada esa sospecha, esa duda, contribuyen con la polarización del país y de paso entran en el juego de defender a los narcoterroristas. Y yo me tomé el trabajo de repetir, o de, dijéramos, tomar noticas y hacerle cierta reseña a uno de los artículos que me parece que resumió el por qué nuestra confrontación, y cuando digo yo, la del presidente Uribe, la mía misma, sobre la línea editorial de la revista Semana. Porque es que la línea editorial de la revista Semana está bien pintada en el artículo que les voy a reseñar. ¿Saben cómo tituló Semana el atentado contra Caracol, o contra el edificio donde estaba Caracol? Porque fue un atentado que perjudicó y generó miles y miles de daños y a miles y miles de víctimas, creó miles y miles de víctimas, pero evidentemente era un atentado contra Caracol. Y en el artículo Semana, miren ustedes lo que insinúa: ninguno de los funcionarios se apresuró a señalar a las FARC como responsables. Está hablando de los funcionarios del nuevo gobierno. Una actitud prudente que se extendió durante los siguientes días y que, de paso, contrastó fuertemente con lo que ocurría durante la era Uribe, en la que primero se señalaban responsables y después se investigaba. ¿Señalaban responsables primero? Es que era una cosa que saltaba a la vista. Era un hecho evidente cuando el doctor Fernando Londoño, valientemente como ministro del Interior, señaló a las FARC como el responsable del atentado contra el Club El Nogal. Lo estaba diciendo con fundamento en la información de inteligencia que tenía el gobierno, con fundamento en el conocimiento que él tenía de la amenaza terrorista que obraba
contra todos los colombianos. Y oigan cómo sigue hablando uno de qué palabra utilizar. ¿Qué palabra utilizar? Sandeces sonará muy duro, puede que sí, pero es sandeces lo que voy a leer. A pocas horas del atentado, dice la revista Semana, la página de internet de ANCOL, que usualmente reproduce comunicados de las FARC, negó la responsabilidad de la guerrilla en el hecho. ¿Cómo les parece? La fuente en la que se fundamenta Semana. Por eso algunos hablan de Semancol. Semana nos dice que la fuente más preclara del conocimiento de los hechos sobre el terrorismo en Colombia es ANCOL. Y que si ANCOL dice que ellos no fueron, entonces no fueron. Sin embargo, dice Semana, en la bomba del club El Nogal o en la masacre de los diputados del Valle también se expidieron comunicados negando estas acciones que tiempo después terminaron aceptando las propias FARC y que nosotros siempre denunciamos como actos de las FARC, inmediatamente, por información y por deducción lógica. Pero ellos inmediatamente se empeñaron en negar como probables autores de los crímenes de terrorismo a las FARC. No obstante, no deja de ser llamativo también el momento político en el que ocurrió el atentado, como les parece, el momento político hablando de las FARC. Y entonces siguen así. Hace 3 semanas el jefe de las FARC, Alfonso Cano, a quien aprecian tanto algunos comunicadores, intelectuales, analistas políticos, dice que es distinto, un hombre que se ha caracterizado y llegó a la cúpula de la organización terrorista por ser el más criminal de los criminales. Ese señor Alfonso Cano divulgó un video en el que habría la posibilidad de buscar un acercamiento con el gobierno del presidente Santos. La propuesta, lo dicen con los ojos iluminados por la felicidad, porque va a volver a comenzar un proceso tipo Caguán, dice Semana, la propuesta fue acogida por el nuevo gobierno que dejó abiertas las puertas de un eventual diálogo con condiciones. Aunque la lógica de la guerrilla no es la misma del país y no pocas veces sus discursos van en una dirección contraria a sus acciones, dice Semana para exculpar a las FARC. Dice, no tendría ninguna lógica ejecutar un acto terrorista como el de la semana anterior, que de comprobarse la responsabilidad de las FARC, podría llevar eventualmente a que el gobierno se vea obligado a cerrar cualquier posibilidad de negociación, al menos a corto plazo. No tendría ninguna lógica ejecutar un acto terrorista por parte de las FARC, como si las FARC tuviesen lógica, como si los actos de las FARC tuviesen alguna lógica, como si las afirmaciones que nos acaba de hacer conocer el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, por nada menos que el jefe primigenio, porque él es el verdadero jefe, era el verdadero jefe de las FARC, sobre el atentado y la felicitación a sus cuadros o a sus unidades por haberlo hecho, tuviese alguna lógica. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos, porque a pesar de que hoy traemos el tema que habíamos prometido la semana anterior, Venezuela y sus elecciones, y no podemos dejar de hablar un poco del golpe, entre comillas, o el golpe con interrogación en el Ecuador, este hecho que ocurrió el sábado pasado, es decir, ayer, no podía dejarse sin análisis.